Hoy vamos, hermanos, a culminar la serie de una familia de piedad. Usted dirá, ¿eso era todo? Bueno, tengo dos cosas para decir. Uno, no es todo. Tendremos que seguir ahondando, pero ya acabamos por ahora. Y lo segundo, que creo que si usted hiciera un ejercicio, que sé que algunos hermanos aquí hacen, y es volver a escuchar los sermones, que además están en video y en audio, a través de una plataforma en audio llamada iVoox o iVoox, con B pequeña. Y ahí están todos nuestros sermones en audio. Entonces usted los puede o reproducir, y ese le sirve apagado el teléfono, sigue reproduciendo, o los descarga y los puede escuchar mientras conduce, mientras está haciendo algún oficio, mientras va en un transporte, el Transmilenio, mínimo 1 hora me imagino que usted da, y se alcanza a escuchar algo de mis explicaciones, que a veces son más de 1 hora. O sea, si usted alcanza a escuchar toda mi explicación, es que su trayecto duró más de 1 hora. Así usted se empieza a medir, ¿verdad? Así que, aquí me alcanzo a escuchar una del pastor Jorge. O sea, que usted va lejos. Y de pronto otras más, ya usted sabe. Pero hermano, mi punto es este. Si usted volviera desde la primera, seguro que va a escuchar cosas que a la primera vez no entendió. Pero hoy quiero terminar con esta lección, la bendición de un hijo de piedad. La bendición de un hijo de piedad. Usted puede ver el valor inmenso de tener o convivir con un hijo piadoso al considerar lo opuesto. Lo hemos hecho con los padres, o esposos, o hombres, o con las esposas, madres, mujeres. Pero también quiero que usted lo note. La pregunta ¿es una bendición tener y convivir con un hijo de piedad? Por supuesto, solo mire el cuadro opuesto. Cuando hay hijos que no tienen piedad o temor de Dios, o cuando ésta les falta. El primer hijo, Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. La primera familia, hermanos, la primera familia tuvo que lidiar con un muerto. La primera familia. Y no accidentalmente, que eso aliviaría un poco la cosa, sino que su hermano mató al otro. Lo mató, hermanos. Lo planeó. Un hijo que no tenía piedad, dice la Biblia, sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Un hombre sin temor de Dios hizo esto. Recuerde que Esaú era de 40 años, y dice Génesis 26, 34 y 35, note usted, cómo Esaú fue amargura para sus padres. Esto no era que simplemente, hermano, tuvo un día hambre y le dio comer y entonces cambió su primogenitura. Eso no, hermano, este hombre, dice la Biblia, era un hombre impío, un hombre que no temía a Dios. Génesis 26, 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Miren las decisiones que toma un hijo sin temor de Dios. No son determinaciones que alegran, sino que estas mujeres que él tomó fueron de amargura de espíritu para sus padres. Noten Génesis 28, 6 al 9, el mal corazón que tenía Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, ¿recuerda? La primogenitura, etcétera. Llega un momento donde Esaú miró a su hermano y le dijo, lo mato. Entonces, ¿qué hicieron los papás? Pues tomar a
a Jacob y enviarlo, ¿verdad? A la casa de Labán, gracias. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Eso lo vio Esaú. Papá le dijo a mi hermano que no tomara hijas de aquí, sino que se fuera a nuestra tierra y tomara hijas de allá. Y lo bendijo. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, o de la tierra de Canaán, le parecían mal a Isaac su padre. Con que manda a mi hermano allá para que se case con la familia, porque las hijas de la tierra de Canaán le parecen mal a mi papá. Muy bien. Y cuando vio eso, ¿qué hizo Esaú? Y se fue Saúl a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Qué negrura de alma la de este hijo. Se cerciora de lo que les agrada a sus padres, observa atentamente cuál es el pensamiento de su padre y va a emparentar justamente opuesto a lo que quería su padre. ¿Ya ve que Esaú no era cualquier cosa, hermano? No quites la idea de que un día tuvo hambre y entonces era eso o moría, no, hermanos. Era un hombre de negro corazón. Imagínese, un hijo mirándolo a usted qué es lo que le gusta. Cuando lo determine, entonces vaya a hacer lo contrario a propósito. Esaú estaba tomando por esposa a la hija de un hombre que había sido expulsado de la casa de su abuelo, como era Ismael. Esaú estaba emparentando con la familia que perseguía a su padre. Esaú buscó emparentarse con la simiente de la esclava. Los hijos nacidos de ella no podían heredar la tierra prometida a Abraham y Isaac. Pero ¿qué le importaba a Esaú? Él no estaba pensando en su herencia, en su vida espiritual, en las promesas de Dios. Punto. Eso de despreciar la bendición de la primogenitura junto con estas acciones dan a entender que Esaú era profano, que le incomodaba la fe y que iba a hacer lo opuesto a lo que fue enseñado. Y lo iba a hacer para amargarle la vida a sus padres. Bueno, qué tragedia, un hijo falto de piedad. Hay muchos ejemplos, hermanos, y decir toda la historia sería, usted conoce a más hijos faltos de temor. Pero dos textos finales, porque no quiero que esto quede en lo negativo. Vemos el mal de tener hijos sin temor de Dios en su corazón, Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí, ¿cuál es el punto? Pues los hijos disolutos. ¿Qué es un hijo disoluto? Pues lo contrario a un hijo atemperado o sobrio. Un hijo disoluto es el que, derrochador o libertino, como usted quiera. ¿Qué hace un hijo compañero de glotones o de malas compañías? Avergüenza a su padre. Sí, hijos, mírenme todos a los ojos. Hijos, sus compañías honran o avergüenzan a sus padres. ¿Ya? Sus compañías, sus amigos, honran o avergüenzan a sus padres. Y si usted es amiguito de un niño grosero, de un joven grosero, vicioso, desobediente y rebelde, usted trae vergüenza al rostro de su padre y de su madre. Usted es un hijo que su papá no quiere mostrar, porque usted con eso está diciendo, me gusta la vida de mi amigo vicioso, mentiroso, rebelde, y me avergüenzo
del buen ejemplo de mis padres. Una vergüenza es usted. ¿No se lo han dicho? Bueno, si a su papá le faltan pantalones para decirle que usted es una vergüenza o se convierte en vergüenza, cuando ama la compañía de los malos, entonces yo se lo diré. Hijo, usted es una vergüenza cuando hace eso. Nos ruboriza la cara, pero peor aún, nos ruboriza el alma. El alma. El alma. No tiene que ver con que usted tome o no la fe. Eso ya usted verá. ¿Me hago entender? ¿Usted quiere abrazar la fe de Cristo o no? Pero aún para la gente que no conoce a Cristo, tener un hijo que tengan compañía de gente mala no es una honra. Así que no tiene que ver con la fe. Pues la fe tiene que ver con usted. Es su problema si va al cielo o al infierno. Estoy hablando de lo que eso hace a su padre. Si usted no quiere abrazar la fe, ese es su gran problema, su eterno problema. Pero todavía tiene padres en esta vida a los que usted debería honrar. Honrar. El hijo impío es una vergüenza de la que uno no quisiera hablar. Y su hijo, cambiemos de tema. ¿Me hago entender? Si es así o no es así, hermanos. Es así, hermanos. Y aquí no le estoy diciendo para avergonzar a ningún padre, sino al hijo que hace eso. Proverbios 30:17. Mire, es una imprecación, es una maldición la que aquí lanza la Biblia. El ojo que escarnece a su padre, es una manera de decir el que se burla de su papá y menosprecia la enseñanza de su madre, que los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Son palabras fuertes, hermano. Sí, no tiene que ver con la fe. Bueno, si usted no cree, peores cosas le van a pasar a un hijo. Estoy diciendo cuál es su posición delante de sus padres. Pues el que se cree muy valiente de ofender a su papá y menospreciar a su madre, la Biblia dice, porque ¿qué comen los cuervos y los hijos del águila? Muy bien, es una forma de decir, este hijo merece morir. Morir. Sí, el hijo que no teme a Dios. Y por su falta de temor a Dios, menosprecia a sus padres, merece morir. Merece morir. Dios lo toma tan en serio. Porque si usted no puede amar ni honrar a su papá que ve, ¿por qué usted dice que teme a Dios al que no ve? Es fácil, es verdad. Pero quiero ser positivo, hermanos. No quiero hablar de los hijos rebeldes, mentirosos, ingratos, groseros, orgullosos, desleales, libertinos, maltratadores. Todos son reprendidos por Dios y no son bendición a sus padres. En cierta edad y después de ciertos tratamientos, si un hijo no se corrige, los padres tienen que tomar decisiones o si no se hacen cómplices de su pecado. Y cuando Dios venga por ese hijo, no habrá manera en que no vaya por los padres también. No habrá manera. Porque usted habrá cooperado. Usted habrá cooperado con la vida que lleva su hijo. Y líbrenos Dios de patrocinarle un vicio, una inmoralidad, una grosería a nuestros hijos. Dios nos libre de hacer eso. Dios nos libre de hacer eso. Porque Dios no le dio a usted vida, ni hijos, ni recursos para patrocinar el pecado. Yo sé, hermano, dice la Biblia en Deuteronomio, que si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, dice, después de haberlo disciplinado
y no corrige, bueno, entonces usted no es lo primero que piensa en sacarlo. Pero usted lo disciplina, lo trata de aquí para allá, le da la vuelta, le habla, etcétera. Pues que usted dice, lo intenté. Hermanos, en el Antiguo Testamento había una manera. Los mismos padres se lo llevaban a los jueces y le decían, hijo contumaz y rebelde. ¿Y sabe Dios qué pensaba de esos hijos? No, hay que resocializarlos, ¿verdad? No, hermano, lo que pasa es que si en una sociedad se deja promover eso, la sociedad se destruye, como nos está pasando hoy. Hoy. Y entonces Dios dijo, al menos Israel no se va a destruir por eso. Mire lo opuesto, lo que es un hijo que no tiene piedad. Eso es serio. Por eso hay que inculcar el temor de Dios a los hijos desde pequeños. Alguien dice, bueno, ¿cuándo es bueno empezar? Mi hijo ya es recién nacido, llevo 3 meses. ¿Cuándo es tiempo de empezar? Le voy a decir entonces que perdí 1 año, porque lleva 9 meses en el vientre y 3 fuera de él. ¿Qué hizo usted en ese año? ¿Qué hizo usted en ese año? Hay que inculcar el temor de Dios. Todavía es un misterio cómo los niños aprenden. No sabemos cómo aprenden y qué tanto aprenden. Pero si son pecadores y de pequeñitos ya pueden pecar, entonces no ahorre esfuerzos para meterlos y para instruirlos en el temor de Dios. ¿A usted le parece que él no aprende? Puede ser que sí, no sé, hermano, es un misterio. Pero no se fíe, Dios, usted no sabe si alguna frase, si algún himno, si alguna enseñanza, Dios la use y penetre en su pequeño corazón a su estatura. Pero si es tan grande para ser rebelde, hermanos, entonces no es tan pequeño para pecar y para necesitar un Salvador. Guíelo en el temor de Dios. Dios no le asegura que su hijo temerá a Dios, pero usted debe hacer todo lo que sea necesario hacer para que eso ocurra. ¿Puede ser una bendición un hijo si es el único piadoso en casa? Es más difícil, ¿no? Porque puede bendecir Dios la piedad del papá si él solo es, si su esposa y sus hijos no son piadosos, se lo comprobé por la Biblia. Ahora, después dijimos, ¿puede Dios bendecir la piedad de una esposa o madre? Si es la única piadosa en casa, y se lo comprobé por la Biblia. Y en el hijo. ¿Y qué pasa si es el único piadoso en casa? ¿Dios puede bendecir su piedad? Pues hermanos, en todos los textos que leímos de la piedad, vimos que la piedad es una bendición con promesas para esta vida y para la eternidad, que la piedad para todo aprovecha y que gran ganancia es la piedad. Y en ninguna parte dice contraindicación. Mantenga la piedad fuera del alcance de los niños. No hay eso, hermanos. La piedad aprovecha al que la tiene. Así que si usted es el único piadoso en su casa, hijo, las mismas promesas de la piedad para un adulto son para las de un niño, porque es un principio de Dios. Esto puede aplicarse a hijos que temen a Dios. Los principios bíblicos también aplican para ellos, de tal manera que si un hijo es convertido al Señor, viene a ser salvo por la fe en Cristo y anda en el temor de Dios, Dios le puede bendecir, es más, y bendecir a su familia por su causa. Quizás los ejemplos de José y Samuel no sea que ellos vivieron en un contexto de completa impiedad. ¿Me hago entender? No es que ellos hayan sido hijos piadosos y alrededor todo era impiedad, no. Pero debemos aceptar, hermanos, que José y Samuel no tenían fácil ser piadosos como hijos. En el caso de José,
tuvo que vivir con la animadversión de sus hermanos, quienes le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué feo, ¿no le parece? Que usted sea un hombre de piedad, un niño de piedad, probablemente un adolescente en esa época, y sus hermanos mayores no le puedan hablar pacíficamente. No la tenían fácil. Últimamente, ¿cierto? Fue vendido. ¿Y por qué fue vendido? Porque muerto no le sacaban ganancia. Así lo valoraban, hermanos. O sea que no era un asunto de palabras solo. O sea que la verdad lo iban a matar, pero dijeron, muerto ¿cuánto vale? Nada, mejor vendámoslo. Últimamente eso era matarlo en su alma, ¿no cree? Ellos lo mataron en su alma. Llegó a Egipto y ¿qué pasó? Fue maltratado. Y la palabra que más se repite para darnos un reporte de José en Génesis 39, por 5 ocasiones es esta: y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Escúcheme, querido niño, que yo soy así porque mi papá me da mal ejemplo. Entonces, si mi papá como es gritón, yo soy gritón. Como mi papá, o mi mamá se pone brava, entonces rompe todo, entonces yo rompo todo. Como mis tíos son groseros, yo soy grosero. Como mis hermanos son tramposos, yo soy tramposo. Eso lo hace usted porque quiere. No se excusen los demás. Es su propio pecado el que lo lleva allí. Deje de excusarse, niño. Deje de excusarse, adolescente. Usted está ahí porque quiere, porque le compruebo que una persona viviendo con personas que no son agradables a él ni a la piedad, Dios las acompañó porque fueron de piedad. No se excuse, querido papito, deje de excusar a su niño. No lo trate rudamente. Pero yo he visto la campaña de algunos, es como lavarle la cara a sus hijos, no tiene cómo lavarla. Es que la victimización de hoy, hermano, esa es psicología moderna. Eso es Freud y de ahí para adelante o para atrás, como quiera. Que usted es lo que es por la suma de las influencias, eso es determinismo, eso no es bíblico. Si usted está ahí, siendo grosero y tramposo, apalancándose por lo que hacen los demás, es porque usted quiere. Porque si usted tuviera un corazón para Dios, usted sería piadoso en medio de eso. ¿Dios bendijo a José por su piedad? Claramente. ¿Y bendijo a su familia por la piedad de José? Claramente. A través de José en los tiempos más críticos, como una hambruna, Dios lo bendijo. ¿Y sabe qué le dijo José a sus hermanos? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios usó la piedad de José para postergar la vida de su familia. ¿Ya ve? De él solito. Samuel vivió al lado del sumo sacerdote Elí, que era viejo y débil de carácter. Sus modelos de servicio, porque Samuel fue entregado al templo para que aprendiera a servir. ¿Cuáles eran sus modelos de servicio? Elí y los hijos de Elí. Bueno, eso ya es decirle, ¿oyó? Es como mandar hoy un muchacho al seminario. Va a aprender todas las cosas menos la Biblia. Hablo en general. Elí era viejo y débil de carácter. Los hijos de Elí eran libertinos. Por causa de ellos la gente menospreciaba las ofrendas de Dios. Dios bendijo a través de la piedad de Samuel no solo a su familia, hermanos, bendijo a todo un pueblo por su piedad. Piedad que se formó desde niño. Primera de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo
y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La palabra aquí, y el joven Samuel, la palabra joven aquí es la palabra hebrea que significa una edad de la infancia máximo hasta la adolescencia. Era un niño. Este hombre era un niño. Y era acepto delante de Dios y de los hombres. Un niño de piedad. Un niño de piedad. Y Dios lo buscó a él. Era tan niño que ni siquiera sabía cómo Dios hablaba. Y cuando Dios lo llamó, él pensaba que Elí lo estaba llamando y Elí entendió. Dijo, Dios te está llamando, a la próxima vez dile así a Dios. Y 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cómo es una bendición un hijo de piedad? Yo aquí me voy a apalancar en el mayor de los ejemplos, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se abrió un poquito la cortina nomás para dejarnos ver la vida de Jesucristo en épocas de Semana Santa, y hay películas enteras de 2 horas de la vida, de la infancia de Cristo. No sé dónde sacan 2 horas de película de un versículo. Eso que hacía milagros, que eso es mentira, hermanos. Su vida de milagros empezó cuando él fue investido de poder por el Espíritu Santo en su bautismo. Así que de ahí hacia atrás fue una vida de entrenamiento y preparación, nada de milagros, eso es evangelios apócrifos. Lo que lo caracterizó de hacia atrás fue una vida de obediencia al Señor. Y cuando era niño, Lucas capítulo 2, versículo 49, el Señor en la Biblia nos muestra a un niño de 12 años procurando ocuparse de las cosas de Dios. Imagínense ese interés, ¿verdad? Tenían preguntas relacionadas con la religión, para entender más. Sí, hermanos, porque si entendemos bien la cristología, Él es Dios, conoce todo, pero en esa unión de hombre, de Dios y hombre, Él veló su deidad con su humanidad, y Él, todo lo que aprendió, hermanos, lo tuvo que aprender por la vía regular, como usted y yo aprendemos. ¿Ya? No es que él dijera, oh, soy Dios, ven a mí, conocimiento, o le surgía. No, hermanos, él debió ser entrenado por José y María. Imagínense a José enseñando al Hijo de Dios. A ver, repite, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el pequeño Jesús, a trabalenguas, tratando de imitar los sonidos de ese texto. Así debió aprender nuestro Señor Jesucristo. Y a los 12 años tiene hambre de entender cosas que un niño de 12 años a esa edad deseaba entender. En el versículo 51 nos muestra que era sujeto a padre y madre, no solo a uno de los dos, a conveniencia, a ambos. Y en el versículo 52 nos dice que crecía en sabiduría y gracia. Desglosemos esto. Primero, un hijo de piedad es una bendición porque incrementa su temor a Dios. Cualquier persona, hermanos, adulto o pequeño, que se dé a la tarea de incrementar su temor a Dios, es una bendición, ¿sabe? Júntese con él, se lo recomiendo. El que tenga como meta incrementar su comunión y su temor a Dios, júntese con él. No va a ser perfecto, pero se va a beneficiar. A los 12 años el Señor mostraba una disposición de indagar en la ley de Dios. Posiblemente antes de esto era ayudado por sus padres. Un hijo piadoso puede no ser muy notable en otros asuntos, es la verdad, pero asegura la bendición de Dios sobre sí independientemente de su edad. Que Dios conceda piedad temprana a los niños en este lugar, hermanos,
Porque la piedad temprana asegura una vida bajo la mano de Dios. Qué bello es eso, ¿no le parece? Asegura toda una vida bajo la mano de Dios. Además dice el texto que el Señor crecía en gracia delante de Dios. Hermanos, y según la Biblia, ¿usted cómo crece en gracia? ¿Pasivamente? ¿Usted se queda quieto y crece en la gracia? No, si dice la Biblia que a los 12 años el Señor crecía en gracia, entonces se lo va a poner fácil. Significa que Él se exponía regularmente a los medios de gracia. En una resolución a vivir bajo la voluntad de Dios. No hay otra forma de crecer en la gracia. Para nosotros, medios de gracia y apartarnos del pecado. Él no tenía que apartarse del pecado, pero sí tenía que aprender a hacer la voluntad de Dios. Él crecía en gracia por eso, hermanos. ¡Qué bendición! Por eso un hijo que teme a Dios e incrementa su piedad, orará. ¿Qué piadoso no orará? Entonces, si en verdad hay piedad en un hijo, éste usa aquel medio destinado por Dios para que los justificados hallen aquello que es la voluntad de Dios para ellos. Si un hijo, que es quien recibe todos los cuidados de sus padres, no ora por ellos, entonces ¿quién? ¿Un extraño que no ha hecho nada por ellos? Hijos, no piensen tanto. No es la única manera, pero una de las mayores maneras de mostrar gratitud por quienes les han dado todo, escuche, todo. Revísese desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Todo se lo han dado Dios a través de sus padres. Una de las mejores maneras es orar por ellos. Orar por ellos. Y que esta santa costumbre no la abandone hasta que ellos mueran. Aun si un hijo por providencias difíciles no pudiera hacer más por sus padres, puede orar por ellos constante y abundantemente. Querido hijo, ¿no sabe acaso que la medida de su bendición como hijo es proporcional a la manera en que Dios bendiga a sus padres? Es otra forma de decirle, entre más bendiga Dios a sus padres, es como un tanque. Más agua le saldrá a usted. ¿Ve? Si no hay agua en el tanque, no hay agua para usted. Y entre más agua haya, más agua le baja a usted. La medida de su bendición como hijo es la manera como Dios bendiga a sus padres. Entonces ore por sus padres. ¿Qué puede orar por sus padres? Ore por el matrimonio de sus padres. De gracias por el matrimonio de sus padres, ore por ello. Que Dios les guarde en fidelidad, en amor. Que Dios bendiga la salud de sus padres, que le dé fuerzas para criarlo. Ore para que sus padres puedan formar un hogar piadoso. Ore por recursos para sus padres para que le puedan sostener a usted. Porque si Él se los quitara hoy, usted la va a pasar muy mal. Muy, muy, muy mal. Entonces ore porque Dios le dé vida y salud también. Y sabiduría, ore por eso, ore por eso. Un hijo de piedad es una bendición porque aumentará el ambiente de piedad en casa. Hay una queja regular de algunos padres y es ver el desgano y la indisposición de los hijos para las devociones. Imagínese ir a una devoción ya costosa en sí misma, ahora con el peso de la pésima actitud y mala voluntad de los hijos. Que los días del Señor un hijo no muestra disposición y entonces el día de descanso será de mayor trabajo para el papá o la mamá porque tienen que cargar con la mala disposición de sus hijos. Pero el hijo de piedad es una bendición y ayuda en las cosas más importantes de nuestras familias. Nos ha pasado a todos que hemos tenido hijos pequeños y entrenados.
Y a veces el cansancio, cualquier cosa pasa y ya nos vamos acostando, ¿verdad? Y el hijo dice, no hicimos devocional. Uno no sabe si reír o llorar en ese momento. ¿Por qué se acordó? A veces, ¿no? No. Uno está a veces cansado, ¿verdad? Exhausto. No hicimos devocional. Ay, Señor, pero gracias a Dios por eso, ¿no? Un hijo entrenado es una bendición, ¿verdad? Un hijo entrenado, y si con los años Dios le da convicción de pecado, hermanos, será de mucha ayuda en la familia. Segundo, un hijo de piedad es una bendición porque se sujeta a sus padres. Si usted considera el mal y la gangrena de los huesos de los padres, el tener un hijo que no los honra, que vive como Esaú cada día para no sujetarse, si usted considera el mal de tener un hijo que se retuerce permanentemente por no someterse a la voluntad de sus padres, sabrá entonces que un hijo sujeto, obediente, que los honra con sumisión, es una gran bendición. El hijo sujeto es de bendición para los padres. ¿Por qué? Porque saben que pueden encargarle algo a ese hijo y ellos saben que él lo va a hacer. Es una bendición. Mire, hermanos padres, yo les doy un consejo, no acostumbren a sus hijos a repetirles una orden. Es que si usted no es consciente de lo que está haciendo y usted entrena a su hijo a repetirle una orden, después no hay control de cuántas veces le toque repetir. ¿Le da sentido? Ya una vez que su voz una sola vez no es atendida, entonces ya usted no puede controlar si le va a tocar repetirla 2, 3, 5 o 10 veces. A veces yo veo a algunos padres y yo desde la distancia estoy diciendo, ¿cuánto le va a pegar? Pero hijo, pero hijo, ¿qué es? ¿Que después de la 1? Hermano, tome acciones. No siempre es la vara, pero tome acciones. Nunca entrene a su hijo a hacerse el tonto, porque ahora lo va a tomar como norma de vida. Pero un hijo piadoso no le pasa eso. No le pasa eso. Usted sabe que le puede encargar algo y lo hará. Usted puede saber que las intenciones de sus hijos son agradarle a usted, por lo que si fallan, sabremos que lo hicieron queriendo agradarle a usted como padre. Y eso tiene todas las atenuaciones posibles del caso. ¿Ya? Si su hijo quiere agradarle, a veces nuestros hijos quieren agradarnos y sirven el jugo y riegan. Y mientras nos lo van llevando, dejan el camino de jugo. ¿Lo castigaría usted? No, amiga, que sí, hermano. ¿De verdad? Uy, hermano, usted es terrible. Uy, usted es una persona horrible si lo hace. No, bueno, si el niño tiene 15 años, sí. Pero usted, ¿qué haría, hermano? Usted le pasa por alto la torpeza porque su intención fue agradarle a usted. Saber que si usted le instruye, reprende o corrige, no va a tener un hijo haciéndole mala cara a mediodía, sino un hijo humillado que va a procurar pronto hacer algo para ganar de nuevo su sonrisa. Pasa, hermanos, de verdad. Si a usted no le pasa, hermano, alármese, porque esto es lo común en hijos entrenados, lo común. Un hijo sujeto es obediente. Mientras Efesios 6:2 dice, honra a padre y madre, Colosenses 3:20 dice, obedece. Como diciendo que honra es obediencia. Un hijo sujeto no es solo una bendición para los padres, sino para ellos mismos. ¿Por qué? ¿Qué le promete Dios a los hijos obedientes? Larga vida sobre la tierra. Esto quiere decir, ese hijo verá sus días bendecidos en esta tierra. ¿Sí, hermanos? Así que ser sujeto le sirve a todos, mayormente a él.
3, un hijo de piedad es una bendición porque fortalece el ánimo de sus padres. Sí, hermanos, mire lo opuesto. No puede haber algo más desmoralizador como padres que ver que nuestro esfuerzo se fue por entre un hueco cuando llegó a nuestros hijos. Que nuestro esfuerzo fue desaprovechado por ellos. Que nuestro amor no fue correspondido. Que nuestro consejo fue despreciado. Que la inversión que hicimos fue desperdiciada. Que nuestros sacrificios fueron ignorados. Que nuestras advertencias fueron desoídas. Que nuestras esperanzas se desvanecieron. Y que todo aquello que ofrecimos con el corazón no tuvo eco en sus vidas. Esto es terriblemente desmoralizador. Pero ese tipo de mal no lo profiere un hijo de piedad, porque éste más bien fortalece las manos de sus padres. Mire, cuando un hijo se muestra agradecido, al padre le da más ganas de hacerle el bien. Y si un hijo se porta leal, a uno le da más ganas de hacerle el bien. Cuando se le ve el ánimo a un hijo de compensar un bien o de atender un consejo, los padres recibimos más aliento y más ganas nos dan de dar, porque si hay algo incrustado en la naturaleza de los padres es dar. ¿Sí o no, padres? Cada vez tenemos es que cogernos corriendo y decir, es que si damos tanto, de pronto se nos malacostumbra. ¿Sí o no, hermanos? Es la verdad. Y ese cuento de que somos capaces de quitarnos el pan de la boca para dárselos es cierto. Y a veces hasta literalmente cierto, depende sus asuntos económicos. Eso a veces no significa pan, significa que si usted se da cuenta, papá a veces dura 2 años y no estrena, pero usted estrena muchas veces en el año. ¿Ya lo ve cómo funciona? Y cuando usted es un hijo de piedad, en lugar de volvernos mezquinos, nos estimula lo que está en la naturaleza de los padres, que es dar. Cuando usted atiende un consejo, es una bendición para usted. Nos da más ganas de darle más consejos para que le vaya más bien en la vida. En cambio, si usted lo desagradece, ¿sabe? Usted razona así. ¿Y para qué le hablo? Si igual, no lo va a hacer. ¿Y para qué le doy esto? Por ejemplo, me está pidiendo esto, ¿y para qué se lo doy si igual lo va a votar? ¿No? Entonces mire lo que hace un hijo sin temor de Dios. En vez de alentar a su padre, lo vuelve mezquino. Aquí se puede aplicar el principio de Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Quiere ver, hijo, un padre mezquino? Es aquel que es desanimado constantemente. Los hijos piadosos son sensibles y aunque ellos no saben exactamente el esfuerzo de sus padres, porque aquí, queridos padres e hijos, hay cosas que jamás le contaremos a nuestros hijos que hicimos por ellos y nunca se las cuente. Lléveselo con usted. Es hacer parte de la gloria de ser padre. Que usted mire a su esposa y diga, míralo ahí, tan desagradecido y no sabe, y no se lo vamos a contar, ¿sabe? Hace parte de nuestra gloria de padres. Aunque los saben exactamente el esfuerzo que hemos hecho, pero serán padres y lo sabrán. Ellos lo intuyen y deben simpatizar y animar a sus padres con una actitud correcta. Finalmente, hermanos, un hijo de piedad es una bendición porque es y será alegría de sus padres. Mire este principio inviolable del mundo de Dios y que esto no tiene que ver con la fe, aunque si se hace con la fe de Cristo, se aumenta más. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es una ley que Dios puso, hermanos. La ley de la crianza es esta: trabaje duro los primeros años y después descansa.
Si usted no trabaja duro en los primeros años, la ley también se cumple, pero al revés. ¿Cómo? Si no corriges a tu hijo, te dará descanso hoy, pero trabajarás mañana, cuando tengas menos fuerza. ¿Ya? Pero que hay trabajo, hermanos. Padre, igual trabajo. ¿Listo? El punto es cuándo quiere trabajar. ¿Cuándo? Pero que los hijos van a hacer trabajo, lo serán. Entonces yo digo, aproveche cuando son pequeños los primeros años. Pero si usted descansa, dice, no, yo voy a hacer al revés. No es corrige a tu hijo y te hará descanso. Descansaré hoy, lo corregiré mañana. Bueno, móntese en ese toro salvaje de corregir a un hijo grande, o fue corregido de pequeño, a ver qué tan descanso le da. Y encuentra usted padre, ya con canas, ¿dónde estará este? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Ahora qué? Le dije que iba a trabajar, ¿no? ¿Era mejor hacerlo cuando? Al comienzo. Es un principio inviolable. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Vuelvo y le digo, si un hijo abraza la fe, este beneficio se aumenta inmensamente, pero si no, al menos dará alegría a su alma y descanso. Un hijo disciplinado, instruido, no consentido, recibe la disciplina en su alma, hermano, y la disciplina hace un efecto en el carácter. En los casos en el que ese hijo es bendecido con la piedad, no solo es alegría, el texto dice, y dará alegría. O sea que es una inversión a futuro, hermanos. Ese hijo no alegrará solo el presente, claro que lo hace. El hijo corregido, el hijo disciplinado, instruido en el temor de Dios, es alegría, pero lo será adelante. Hay hijos que son el dolor, la ansiedad, la pesadumbre y la preocupación de sus padres. Qué feo, ¿verdad? Mire, padres así, cuando piensan en sus hijos, inmediatamente se les sobresalta el corazón. Y cuando no piensan en sus hijos, la tensión es así. Y cuando los piensan, se sube. ¿Por qué un hijo se pondría así en el corazón de su padre? Padres entrenados así, cuando suena el teléfono y ven que es su hijo, ¿sabe cómo responden? ¿Aló? ¿Qué pasó? Si usted es un hijo al que papá o mamá siempre le responde así, usted es pesadumbre de corazón. Cuando usted lo mira, usted dice, para decirme buenos días nunca me llama. Para decirme papá le consigné por Nequi, nunca me llama. Se metió en un problema. Algo tiene. Uy, hijo, no sea así. Qué feo es ser un hijo así. Se supone que usted fue herencia de Jehová, dado para la alegría de sus padres. Padres así esperan siempre malos reportes de sus hijos. La profesora dice, quiero hablar con usted. Y usted nunca piensa algo bueno, porque es que usted nunca da algo bueno que pensar. Ellos están entrenados, ¿sabe?, a manejar la vergüenza pública. Sí, ya aprendieron a que les toca mantenerse de pie mientras reciben malos reportes. Todo el mundo sabe qué clase de hijo tiene, pero él no se puede derrumbar en público. Qué feo vivir así. Ellos están entrenados a lidiar con la mentira y la rebeldía. Huya, querido hijo, de que cuando su padre o su madre le vean llegar, piensen, allí viene don problema. ¿Ahora qué le habrá pasado? ¿Qué viene a pedir? ¿Qué viene a quitarme? ¿De qué forma me va a dejar más decepcionado hoy, cuando lo vea usted llegar? Huya de eso.
sea ese hijo que cuando su papá lo vea o su mamá lo vea, se alegre, porque sabe que usted es un mensajero de buenas nuevas. El hijo de piedad alegra a sus padres. Animo aquí a todos los hijos que tienen la invaluable bendición de vivir con sus padres, y más si ellos son piadosos, a que teman a Dios. Aspire a que cada vez que sus padres le vean o se acuerden de usted, lo hagan con alegría, y que cada vez que se acuerden de usted, el pensamiento de ellos sea este: gracias, Señor, por el hijo que me has dado. Hijos, Jesucristo también fue niño. Jesucristo tuvo su edad, querido hijo, querido niño, querido adolescente. Jesucristo también tuvo su edad. Y fue el único hijo perfecto con padres pecadores. Y lo que acabamos de describir fue la actitud de Jesucristo hacia sus padres. Él debió orar por ellos, levantar su ánimo, ser de alegría de sus padres y dispuesto a los ejercicios de devoción. Aun si como hijo no encontrara otro ejemplo de un hijo piadoso, es suficiente con que mire a Jesucristo, que además, querido niño, de serle ejemplo, Jesucristo es el único que puede hacer de un hijo rebelde, mentiroso, grosero, desleal, disoluto, un hijo piadoso. Jesucristo es el modelo, pero más, es el único que puede ayudarle a usted con esas cosas feas que siente en su corazón con respecto a sus padres. Es el único que puede tomar su corazón rebelde, desafiante, mentiroso, grosero, desleal. Jesucristo es el único que puede tomar un corazón así y volverlo piadoso. Pida a Dios un corazón temeroso. Ruegue a Dios por un corazón piadoso, primero por su propia alma y salvación, y luego para que usted sea un hijo de bendición. Oremos.